Bendecido tiempo. Siempre agradecidos con el Padre por el privilegio de escudriñar la palabra del Señor. Qué importante es cuando tomamos la Biblia, empezamos realmente a darnos cuenta de lo maravilloso que es en todo el tiempo su palabra, su revelación que nos trae desde el principio, y eso quiero hablar en esta tarde, ir al principio de la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, que nos habla propiamente de un Dios creador, propiamente la creación. Nos dice entonces Génesis 1, del 1 en adelante: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira qué impactante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira esto. En el principio, dice, para comenzar, creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Mira qué impactante, qué impresionante. Seguimos. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Mira qué maravilloso. Seguimos, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, a árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Versículo 14. Estamos en Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día, y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Seguimos, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira qué maravilloso es el ser iluminados a través de la palabra del Señor acerca de la creación de la manera tan específica, tan definida, y sobre todo cuando Él confiesa y dice: y vio Dios que todo era bueno. Dios preparó un lugar muy especial, maravilloso, para la creación máxima, digo yo en este punto, que es el hombre y la mujer. No los creó antes y luego empezó a crearles un ambiente, no, primero preparó un ambiente tan maravilloso, impresionante, cada día desarrollando su poder, su gloria, su misericordia en cuanto a la creación. Entonces, mira, en cuanto al hombre, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mira, la palabra del Señor es específica en cuanto a la manera que Dios creó, como Él lo dispuso. Me goza siempre el hecho de pensar que Él nunca comete errores. Él es perfecto. Y lo vemos cómo va preparando un ambiente, le llamo yo, un escenario maravilloso para el hombre y la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Mira qué precioso es el hecho de darnos cuenta de la obra maravillosa de Jehová, el único Dios, el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible, y sigue creando. La creación no terminó en ese tiempo. Él sigue sorprendiéndonos cada día sobre todas las cosas con su misericordia. Mira lo que dice Lamentaciones 3:23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuál es su plan? Ha hecho de que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, estemos en esta tierra todavía. Son planes de bien, nunca de mal, él mismo lo dice. Entonces, estamos en Lamentaciones 3:23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, cada día hay algo nuevo. Estoy convencido que no hay 2 días parecidos, 2 tiempos, 2 años, 2 momentos. Todo Él lo hace nuevo cada día, y sobre todas las cosas, sus misericordias cada mañana. Él ha preparado un momento, un día de bendición para nosotros, para sus hijos, para sus siervos. Sí, y las pruebas también son de preparación para glorificar su nombre. Ahora mira esto. Vuelvo a Lamentaciones 3:23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Podemos decir que todavía existimos en esta tierra por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. Mira, Él nunca deja de ser bueno, amoroso, misericordioso, con el deseo de mostrarnos sus planes y propósitos para nosotros en esta tierra. Y lo dice, versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira, vemos un momento también bien particular en la vida de Jesús, el que es declarado que vendrá con un propósito maravilloso a esta tierra. Y Él siempre lo supo. Y llega el momento en que Él también dice: yo vengo a esta tierra, no a descansar, no a pasar un tiempo sin sentido, sino vengo con un propósito. Entonces mira esto, Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira, Jesús lo dice, yo estoy en esta tierra con un propósito definido sobre todas las cosas para darle honra y gloria al Padre. Sabemos también, por convicción, los cristianos nacidos de nuevo, que no estamos en esta tierra por casualidad, por accidente o por descuido, sino que fuimos concebidos, dados a luz, con un propósito definido sobre todas las cosas, para disfrutar cada día de sus misericordias, de su favor, de su bondad, y saber que nuestro paso por esta tierra tiene un propósito de que su nombre sea glorificado. Entonces, Jesús lo sabía. Ahora bien, ciertamente nosotros lo sabemos. En el paso por este tiempo, estos momentos, cuando escudriñamos la palabra del Señor, cuando Dios nos ha revelado a través de su palabra cuál es nuestro propósito, ¿realmente lo hemos concebido? Cada día buscamos la manera de ponerlo por obra para ser de bendición, ser luz y sal. Porque mira esto, y me gusta también el hecho de saber que nuestro Dios, el único Dios, Jehová, el único Dios, nunca está pasivo o en inactividad. Todos los días podemos contemplar sus cielos. Mira todo lo que nos rodea de una manera tan particular que crea todo nuevo. Entonces, vuelvo a esta expresión, nuestro Dios nunca está inactivo o en pasividad. Ahora, algo que es importante, escucha esto. Todo el tiempo Dios demanda, como muestra de creerle a Él y obedecerle, movimiento o acción. Todos los días somos llamados a actuar, a poner la palabra por obra, a vivir en sus propósitos y en sus planes, todos los días. Lo digo entonces de esta manera, todo el tiempo Dios demanda como muestra de creerle y obedecerle movimiento o acción. No nos ha llamado a la pasividad. Escucha esto, Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo, sean productivos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre la creación. Mira lo que Dios dice a Adán y Eva. Sean productivos, hagan algo, fructifiquen y multiplíquense. Mira qué maravilloso. Esto demanda acción. Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No precisamente para descansar, sino para que fuera productivo. ¿Sabes que eso espera el Padre todos los días de nosotros como sus hijos? El producir, el ser de bendición, el multiplicar todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. Entonces, Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Porque en su momento podemos decir que fuimos puestos nosotros en esta tierra. ¿Cuál es el propósito realmente de nuestra vida en esta tierra? Mira, hablamos que siempre el Padre demandó acción o movimiento desde siempre. No les llamó a la pasividad, inclusive en momentos tan particulares. Génesis 6:14, hablando de Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es impresionante este momento. Cuando le hace la indicación a Noé de lo que debe de hacer, un arca, que parece en su momento algo ilógico, pero sabes, todo lo que Dios demanda tiene propósitos, sobre todo de bien para que su nombre sea glorificado. Y nuevamente demanda acción. Otro caso, Génesis 12:1, hablando de Abraham. Y el Señor le dijo, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué está demandando? Nuevamente acción, movimiento, actividad.
Entonces, mira, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No puedo saber en su momento cómo era la situación de Abraham en su tierra. Ya estaba acostumbrado, ya se había acomodado, ¿sí? Ya no pensaba hacer mucho más porque toda su vida estaba resuelta. Y que por lo mismo el Señor le dice, deja todo y vete al lugar que te mostraré. Un nuevo comienzo, ¿saben? Me goza siempre el hecho de saber que los propósitos del Padre son cada día sus nuevas misericordias y nuevos comienzos para sus hijos. Entonces, Génesis 12:1, hablando de el Padre pidiendo actividad y acción. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 13:14. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Mira qué le dice el Señor. ¿Saben qué maravilloso es imaginarse que todo el tiempo el Padre nos habla, nos dirige, nos enseña, nos instruye sobre lo que debemos de hacer? Puedo decirlo y pensarlo de su manera, que el cristiano no tiene una vida aburrida. Al contrario, cada día tiene algo que hacer, algo maravilloso que hacer. Entonces seguimos con Abraham, Génesis 13:17. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Mira qué impresionante, nuevamente demandando de Abraham acción. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y capítulo 22, Génesis 22:2. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hace Abraham? Obedece y hace la voluntad del Padre. Mira la disposición de todo cristiano, el Hijo de Dios, de estar dispuesto cada día para poner por obra su palabra, para estar activo y para ser, como te digo, ser de bendición en todo lugar. ¿Estamos dispuestos? Ese es nuestro caminar, ese es nuestro sentir todos los días. Estemos donde estemos. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. ¿Y qué dijo Abraham? Está muy grande. No, es demasiado espacio, es mucho tiempo. ¿Sabes qué me goza siempre del Padre de la fe? Su obediencia, la cual nosotros debemos estar dispuestos todos los días a obedecer su voz, su palabra. Ahora mira esto. Cuando Dios nos envía, nos da las instrucciones. Él no nos envía a la deriva. Él nos envía nuevamente. Ahora cuando Dios nos envía a hacer o nos pide actuar o activar, nos da instrucciones. Tales como, levántate, muévete, ve, habla, ora, intercede, ayuna, comparte, siembra. Mira, todas las instrucciones del Padre están todos los días. Ahora la situación, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Le obedecemos realmente? Porque mira, lo digo, pero en ocasiones, sencillamente, escuchamos o decimos escuchar o creemos escuchar y no hacemos nada. No era para mí. Decía alguien en su momento, si mi suegra hubiese venido para escuchar. Mira, en su momento o en todo momento Dios nos habla y nos da instrucciones de lo que debemos de hacer. Entonces, lo digo nuevamente, cuando Dios nos envía, nos da instrucciones específicas, tales como, levántate, muévete, ven, habla, ora, intercede, ayuna, comparte, siembra. Pero en ocasiones, sencillamente no hacemos nada. Y queremos resultados. Queremos que las cosas cambien. Queremos que Dios nos siga dando instrucciones. Y realmente pregunto, ¿para qué? Porque muchas de las veces se tiene la idea o se quiere realmente que Dios lo haga todo. No, yo ya oré, ya pedí y ya ahí se queda.
No, mira, el Padre nos pide siempre actuar y accionar. Entonces, pero en ocasiones sencillamente no hacemos nada, aun cuando recibamos la dirección, aun cuando Dios específicamente nos hable. Y queremos resultados. Queremos ser bendecidos, prosperados y estar en las mejores condiciones sin hacer nada. Todo lo hace Dios. Ciertamente para Él no hay nada imposible, pero pide acción o actitud que modele realmente si le creemos, si le obedecemos. Entonces queremos resultados, queremos que las cosas cambien, queremos que Dios nos siga dando instrucciones. ¿Y realmente para qué? Queremos saber qué va a pasar. Mira esto. Si no vamos a tomar, sabemos qué va a pasar, sin embargo no queremos tomar acciones. Mira, que Dios nos diga, esto va a pasar. ¿Qué me corresponde hacer? Es la pregunta. Entonces, y mira, nos da la especificación. Estamos enfermos, necesitados, emproblemados y más, pero ni aún esto nos hace movernos. Mira qué tremendo es esto, acomodarse en su momento. Bueno, las cosas son así. ¿Realmente esa es la voluntad de Dios? La pasividad. Hablamos el día de hoy que uno de los peores enemigos es la pasividad, la inactividad. Entonces, como decía, estamos enfermos, necesitados, emproblemados y más, pero ni aún esto nos hace movernos. Nos hace realmente buscar de Dios, necesitarle. Mira un caso particular, Juan 5, del versículo 5 al 7. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Mira, ¿qué estamos dispuestos a hacer para hacer la voluntad del Señor? Esforzarnos. El Señor se lo decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. No nos llama a la pasividad, no nos llama a esperarlo, a esperar todo sin hacer nada. Entonces, mira esto. ¿Qué le dice al hombre? 38 años, una vida. ¿Qué haríamos en un caso así? Estamos pasando un problema, un conflicto, una necesidad. No quedarnos quietos, sobre todo buscarle. Primeramente buscar a nuestro Padre para recibir su dirección e ir y hacer. Entonces, Señor, no tengo a nadie que me meta. Mira en su momento qué difícil es depender, la dependencia. Porque de Dios, para Dios no hay nada imposible. Él obra en su momento. Se toma su tiempo. O al menos hasta en su momento piensa que Dios le ha dicho, no lo hagas hasta ahora, o espérate. Sencillamente no quiere forzarse. ¿Qué haríamos o qué hacemos cuando pasamos momentos? ¿Sabes? Lo primero, clamar al Padre. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Él nos llama a la actividad. ¿Pero qué hace este varón o este hombre, 38 años enfermo? No tengo quien me ayude. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otros bajan antes que yo. Lo decía mientras yo lo pienso. ¿Será que hoy es el día? ¿Será que voy a poder hacerlo? ¿Sabes qué dice la palabra? Y lo decía el siervo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro caso, Éxodo capítulo 8, versículos 9 y 10. Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y queden solamente en el río. Recordemos la plaga de las ranas. Ranas en todo lugar. Y mira, Moisés dice al Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y queden solamente en el río. Versículo 10. Mañana, respondió Faraón. Porque en un momento hay procesos tan incómodos, momentos tan difíciles.
pero en su momento se vuelven, como dice, alcahueteamos, perdona la expresión, o soportamos algo que el Padre puede quitar al momento. Entonces, mira lo que dice. Moisés le dice, dime cuándo quieres que las ranas sean quitadas. ¿Qué haríamos en nuestro caso? ¿O qué hacemos cuando pasamos procesos así? Bueno, hay que esperar. No, hay que clamar por la voluntad del Padre, porque muchas de las veces pasamos procesos o se alargan los procesos porque no escuchamos la voz de Dios, porque no decidimos buscar la voz de Dios para salir. Mira, la palabra del Señor dice, hay alguien enfermo en medio de ustedes, únjanle con aceite y la unción sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Mira, nos gozamos con el testimonio de aquellos que le han creído a Dios y Dios les ha sanado. Que han clamado por la misericordia de Dios y Dios les ha respondido. Porque han tomado la actitud de hacer y de buscar. Recordemos nuevamente la exhortación, busca primeramente el reino de Dios y su justicia antes de cualquier alternativa o cualquier opción. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿cuándo queremos que se vayan las plagas? ¿Cuándo queremos que se vaya esa enfermedad? ¿O esos problemas, o esos conflictos, o esa necesidad? ¿Cuándo? Ahora bien, escucha esto. Cuando el hombre pecó, cuando decidió utilizar su libre albedrío o el poder de decidir, ciertamente fue el momento en que voluntariamente se salió de la cobertura de Dios. Recordemos ese momento cuando el Padre les dice, de todo árbol pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no comerán, porque ciertamente el día que coman morirán. Mira, las especificaciones de Dios no son confusas. Esto puedes hacer, esto no lo puedes hacer, no lo debes hacer. Pero sí, Él no nos puede en su momento obligar a hacer las cosas. Bueno, podría, Él es Dios, pero no lo hace. Me goza siempre el hecho de saber que no creó robots o autómatas, sino hombres y mujeres a imagen y semejanza de Él, con el poder de decidir, llamados siempre, por supuesto, a decidir lo correcto. Entonces, cuando el hombre peca, cuando decidió utilizar su libre albedrío o poder de decisión personal, ciertamente fue el momento en que voluntariamente se salió de la cobertura de Dios. ¿Sabes? Me goza el hecho de saber que ni el diablo puede hacernos pecar o obligarnos a pecar. Es nuestra decisión. Entonces, debía en ese momento decidir a quién le brindaría su lealtad, al diablo o a él mismo. En ocasiones obedecemos a Dios y literalmente creemos que no nos sometemos al diablo. Mira esto, en ocasiones desobedecemos a Dios y literalmente creemos que no nos sometemos al diablo, pero sí a nosotros mismos. Y decidimos qué hacer o qué no hacer. ¿Sabes? Me recuerda ese momento de la expresión, mira, yo ni con Dios ni con el diablo. ¿Sabes que no hay un punto intermedio? O con Dios o con el diablo, es la opción. O se está con Dios o se está contra Él, es así. Esa es la verdad. Entonces, mira qué interesante. En ocasiones obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios y literalmente creemos que no nos sometemos al diablo, pero sí a nosotros mismos y decidimos hacer o no hacer. Claro que entendemos que al no estar bajo la cobertura de Dios, sino bajo nuestro libre albedrío, por supuesto, estamos bajo la influencia del diablo. Es entonces cuando adquirimos y nos sometemos al enemigo de la pasividad. No hago lo que Dios me dice ni lo que el diablo me dice, simplemente no hago nada. O hago lo que yo dispongo. Pero eso en realidad es una actitud de rebeldía hacia Dios y por supuesto que tiene consecuencias. Entonces, yo no quiero obedecerle a Dios y tampoco al diablo. ¿Sabes que esta es una de las peores mentiras que se creen? No, yo no tengo nada que ver con Dios ni con el diablo.
Realmente no puede haber una posición, porque no existe una posición intermedia, o con Dios o contra Dios, o con Dios o con el diablo, así de simple. Entonces, no hago lo que Dios me dice, ni lo que el diablo me dice, simplemente no hago nada. Pero en realidad es una actitud de rebeldía hacia Dios y por supuesto que tiene consecuencias. Ahora escucha esto. A través de los años hemos entendido que nuestro Dios utiliza como uno de los medios los ciclos, los tiempos del Señor. Sabes, cada día hay revelación, cada día, cada mes, cada año. Hay revelación que nos insta a buscar de su palabra para saber cómo actuar y qué hacer y qué esperar. Sabes, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Lo que está aconteciendo en el mundo en general está escrito en la palabra del Señor. El mismo Jesús lo decía, vendrán guerras, rumores de guerras. Estamos en esos procesos. Entonces, a través de los años hemos entendido que nuestro Dios utiliza como uno de los medios los ciclos, los tiempos del Señor. Hemos escuchado a lo largo de los años cómo Dios nos ha manifestado el mover, por decirlo así. Sucederá en ese año. Esto es realmente una exhortación a movernos y tomar o hacer lo que el Padre ha revelado y que se nos ha manifestado. Mira, algunos recuerdos en este proceso. Se nos decía en la revelación, 2005 es el año de la redención. ¿Y a mí qué? Es la respuesta muchas veces. 2006, el año de la misericordia. ¿Y a mí qué? 2007 es el año de lo sobrenatural. Y vuelvo al punto. ¿Y a mí qué? 2008, el año de la cobertura de Dios. 2009, el año del cumplimiento de las promesas. 2010, el año de la conquista. ¿Y cuál fue en su momento? ¿Y a mí qué? Era solamente como un enunciado. Nunca se tomó en serio, porque realmente si lo hicimos, mira, Dios nos revelaba cada cosa por hacer, para ver su poder manifestado en cada uno de esos tiempos. Sin embargo, lo decimos, no hubo acción alguna. Y el año se pasó, como dice, sin pena ni gloria. Sencillamente nos dio lo mismo en el principio que al final. ¿Cuántas veces? Voy a ese punto. El Padre nos revela día a día lo que está por pasar, lo que debemos de hacer, si realmente tenemos esa comunión de intimidad con Él y sobre todo si estamos dispuestos a obedecerle cada día. Ahora bien, Efesios 5:14, la exhortación, por esta razón, dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Realmente estamos haciendo cada día la voluntad del Señor. Estamos cada día dispuestos a escuchar su dirección, sus indicaciones de lo que debemos de hacer. ¿O eso es solamente para los domingos o para los días de actividad? ¿Sabes? Cada día el Padre espera nuestra atención para escuchar las indicaciones de lo que debemos de hacer y nos sorprende, en verdad. Lucas 15, del 17 en adelante. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Versículo 20, Lucas 15, 20. Levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabes? Habla del hijo pródigo. Sí, su actitud al principio de exigir su herencia y malgastarla y despilfarrarla, pero vuelve en sí y hace esta expresión. Mira esto: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? ¿Hay algo imposible para Dios? Él está esperándonos
Primeramente, que reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas y decidamos confesarla y apartarnos para ir a su presencia. Porque me impacta esta expresión. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí perezco de hambre. Él pudo haberse quedado allí. Bueno, esto es lo que gané. Esto es, mira, solamente aquel que conoce del amor y de la misericordia de Dios sabe que su amor es incondicional. Aun cuando nos equivocamos, aun cuando fallamos o dudamos, Él no deja de amarnos y está esperando ese momento para escuchar su voz, su dirección, para saber qué hacer. Entonces, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Versículo 20. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira la actitud de este joven. No fue que lo pensó y bueno, algún día lo haré. O en su momento, Dios sabe que no puedo. Sabes, cada día necesitamos estar cerca de la presencia de nuestro Padre. Nos equivocamos, ciertamente fallamos, aún pecamos. Pero qué maravilloso es reconocerlo, que fuera de Dios no hay un lugar donde se pueda percibir amor, misericordia, favor, bondad. Entonces, mira lo que hace el joven, lo piensa y lo hace. Mira qué maravilloso es también la ayuda del Espíritu Santo cuando nos confronta con el pecado, para darnos cuenta nuevamente que nos hemos equivocado o hemos fallado o hemos faltado, para tomar la decisión de confesar nuestros pecados, arrepentirnos y volver a iniciar en sus planes divinos. Ahora escucha Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los paganos, en la vanidad de su mente. Mira, siempre en pensamientos superficiales o sin sentido, solamente para acallar una necesidad o para cubrir, se cree, un pecado, una actitud negativa, incorrecta. Entonces, esto digo pues, afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los paganos, en la vanidad de su mente. Ellos tienen a oscuras su entendimiento, están separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Mira, andan de error en error, de pecado en pecado y expuestos a, porque no quieren reconocer que sin Dios nada es posible y que su amor y su misericordia que todavía les ha dado la oportunidad de permanecer, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces, hablando de los pecadores o los paganos, ellos tienen a oscuras su entendimiento. Es impresionante verles actuar y poner en práctica el pecado con tal naturalidad, como algo normal, los vicios, los enredos, adulterios, fornicaciones y más, como algo normal, porque sabes, el mundo respaldado por el diablo les alienta. A eso es excitante, a eso es tremendo, porque su entendimiento no está en la verdad. Entonces, mira esto. Ellos, hablando de los pecadores, tienen a oscuras su entendimiento, están separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no aprendieron así, mira esto, de Cristo. Recordemos que como cristianos nuestro modelo cada día es Jesús. Por eso antes de hacer algo sobre lo cual tenemos dudas en su momento, decimos: Jesús lo haría, Jesús lo hizo. Porque nuestro modelo nuevamente fue Jesús y es Jesús todos los días.
Y mira, lo dice, pero ustedes no aprendieron así de Cristo, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Santiago 4, del 1 al 7, mira esto. ¿De dónde vienen los pleitos y conflictos entre ustedes? ¿No vienen de los deseos que combaten de entre ustedes? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso pelean y buscan pleitos. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en lo que complace su carne. Oh almas infieles, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿O piensan que las Escrituras dicen en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho habitar en ustedes? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, obedezcan a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sabes, es nuestra decisión. Así que hablamos hoy que el peor enemigo es la pasividad, la inactividad, el decir que creemos, pero sin hacerlo, sin poner por obra. ¿Cuántos realmente, aleluyas o amenes en la iglesia, se convierten en la práctica de ir y hacer discípulos, de ser de bendición, de ayudar a los enfermos, de orar por los que están pasando necesidades, de ser de bendición? ¿Cuántos realmente amenes y aleluyas en la iglesia se convierten en práctica del amor al prójimo y el servicio al prójimo? Entonces, estamos en Santiago 4, 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, obedezcan a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Santiago 1, 7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en sus caminos. ¿Realmente somos llamados cristianos por vivir como Cristo todos los días? ¿Por poner por obra en su palabra, por modelar el amor y la obediencia a Dios? Santiago 4, 8 y 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes que dudan, purifiquen sus corazones. Versículo 10, Santiago 4, 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Sabes? Si realmente reconocemos que sin Dios nada podemos hacer y cada día buscamos su palabra para ser exhortados a ir y hacer y ponerlo por obra. Quiero terminar con Santiago 2:14. Mira lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué nos dice entonces? Si decimos creer y no hacemos nada, realmente no creemos. Si decimos creer y no hacemos la voluntad del Padre, realmente no le obedecemos. Vuelvo a esa expresión. ¿Cuántos amén y aleluya en la iglesia se convierten en práctica, en la palabra puesta por obra, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en el negocio, donde sea? Mira cuánta necesidad hay realmente de ver la manifestación del amor y la misericordia de Dios allí, precisamente en las calles, en los centros de trabajo, en los centros de estudio. La manifestación de los hijos de Dios, hay mucha necesidad. Entonces, si decimos creer y no actuamos ni ponemos por obra su palabra, realmente no creemos. Y lo dice Santiago 2:20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que este es el día, este es el momento de echar fuera de nosotros
de reprender ese espíritu de pasividad. Recordar también cada día que Dios nos habla para indicarnos lo que debemos de hacer. Mira, bienaventurados somos cuando obedecemos y lo hacemos, porque todo trae y es bendición. Entonces, expulsemos, echemos fuera de nosotros a ese peor enemigo que es la pasividad y decidamos cada día poner nuestra fe por obra. Entonces el nombre de Jehová será glorificado y viviremos en la plenitud que el Padre ha preparado para nosotros. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy, Señor, queremos en el nombre de Jesús echar fuera de nosotros todo espíritu de pasividad y estar dispuestos cada día a escuchar tu voz para ponerla por obra y ser de bendición. Perdónanos por las veces que nos has hablado y hemos hecho caso omiso. Perdónanos por las veces que nos das la dirección de lo que debemos de hacer y decidimos dejarlo al tiempo. Ayúdanos para que realmente la obediencia a la que somos llamados produzca en nosotros el fruto de bendición, de prosperidad, de salud y de sanidad que necesitamos. Y que donde vayamos, Señor, tu nombre sea glorificado. Y que así como decimos amarte a ti con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo, lo manifestemos en cuanto al amor al prójimo y a los enemigos. Y así como decimos, Señor, servirte, podamos dar ese testimonio sirviéndole al prójimo y a los enemigos. Gracias una vez más, porque tú nos guardas, nos bendices, nos exhortas, para que cada día busquemos primeramente tu reino y su justicia y pongamos la palabra por obra, porque entonces en todo saldremos bien y estaremos siempre bendecidos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.